Bueno, gracias a Dios. Saludo muy cordial para todos los hermanos, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Igualmente, un saludo para los hermanos de la octava sede en Puerto Asís, que les administro con mucho cariño y que desde ya tengo pues que decirles que nos hace mucha falta reunirnos en el templo. De verdad esto es una necesidad, pero también vamos a reconocer que esta cuarentena ha sido una manera de Dios ir perfeccionando su iglesia, su pueblo. Bueno, yo quiero comentar un poco de mi historia acerca de mi conversión en el Evangelio. En el año 85, precisamente un día lunes, entregué mi vida al Señor. Y el día martes, es decir, al segundo día, me invitaron a un ayuno y la verdad es que yo tenía muy poco conocimiento en cuanto a lo que es un ayuno. Recuerdo que tuve el sentir de acompañar a los hermanos y les hice algunas preguntas cómo era la base para iniciar un ayuno y me las dieron. Y esa mañana del día del ayuno fue una enorme bendición para mí, porque siendo más o menos las 10 de la mañana, empecé a hablar en nuevas lenguas. Esa fue una de las experiencias más grandes y gloriosas en mi comienzo de mi vida cristiana. Ese día el Señor me bautizó haciéndome hablar en otras lenguas. Y eso hizo que me llenara de convicción, de seguridad. En ese entonces la iglesia, los ministros centraban mucho el tema de la obra del Espíritu Santo. Es decir, que casi uno escuchaba en las dominicales muy repetidamente la obra del Espíritu Santo. En ese entonces recuerdo mucho a un gran ministro de la iglesia, el hermano Eliseo Duarte. El primer libro que tuve en mis manos fue escrito por el hermano sobre la obra del Espíritu Santo y a mí me interesó mucho porque ya tenía unas evidencias, tenía precisamente una experiencia muy grande ya vivida con el Señor. Y comencé a asistir a la iglesia, eso fue el mes de marzo del año 85, días 10 de marzo. El 16 de abril fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y ya tenía conocimiento de tres doctrinas fundamentales. La primera doctrina tenía que ver con la obra del Espíritu Santo, pues ya tenía una evidencia en mi alma, en mi corazón, de lo que se siente cuando Dios bautiza con el Espíritu Santo, haciéndome hablar en nuevas lenguas. Y la segunda doctrina que tenía ya conocimiento o parte de ella era la doctrina de la unicidad. Yo entendí perfectamente, después de haber hablado en lenguas por el Espíritu Santo, que Dios era uno. Y eso me interesó mucho y me ayudó porque cuando llegué a la iglesia también encontré algunas falencias. Yo creía que en la iglesia todo era perfecto cuando decidí entregar mi vida al Señor. Y me hice la pregunta cuando encontré algunas cosas que no daban para la perfección de los creyentes. Dije, bueno, yo vengo de una religión popular en donde me enseñaron a adorar dioses, a adorar ídolos, y donde a mí no me prohibían absolutamente pecar, sino que podía
pecar y asistir a esa iglesia porque me sentía como parte de ese pueblo, de esa iglesia popular. Cuando veo en la iglesia que hermanos todavía tenían algunas falencias y cosas, dije, bueno, ¿y por qué no la iglesia? Porque aquí también hay cosas que uno las ve en otras partes, en este caso en la iglesia popular, la iglesia que yo pertenecía, la iglesia católica. Entonces Dios me movió a pensar que me fijara en la doctrina, en el fundamento, en la palabra, que tenía las bases precisamente, la estructura, para que yo pudiera formarme como un buen hijo de Dios. Entonces, la segunda doctrina que yo entendí fue la doctrina del bautismo. Ahí me sentí muy convencido del bautismo en el nombre de Jesús, como lo dice pues la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2 y el verso 38 y muchos otros más. Entonces, estas tres doctrinas fundamentales me convencieron de que aunque la iglesia no era perfecta, la doctrina que la iglesia enseñaba sí es la perfecta, la original, la especial. Y me aferré a lo que enseña la Biblia y lo que enseña la iglesia. Y gracias a Dios ya en este año 2020 han pasado muchos años, pero han sido años de muchas experiencias, de muchas cosas maravillosas. Los años de mi vida, desde que entregué todo al Señor, ha sido un éxito. Es decir, me siento muy realizado porque pude educar bien mi hogar, mis hijos, les enseñé la doctrina de Jesucristo. Ellos han aprendido la doctrina y han vivido para Dios. Entonces, una de las cosas importantes para mí es que soy un convencido que lo que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ha venido enseñando en toda su historia es la sana doctrina, es la realidad de Jesús para todo el pueblo. Entonces, a mí no me inculcaron o no me enseñaron o no, yo lo aprendí, casi que puedo decir lo que dice el apóstol Pablo por allá en Gálatas capítulo 1 y el verso 11 y 12, donde él describe su conversión. Y en este verso 11 y 12 dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí está la clave del éxito, la clave de la verdadera doctrina que caracteriza a la verdadera iglesia del Señor Jesús. Entonces, debemos en esta mañana aprovechar la mañana para fijar bien la atención en la enseñanza que el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, entrega a la iglesia, y según la segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 4, Pablo exhorta a Timoteo a que predique la palabra, a que corrija con doctrina, con enseñanza, a que tenga conceptos claros acerca de la doctrina, porque según los textos de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, de 1 al 5, yo voy a hacer hincapié en el verso 3,
que dice lo siguiente: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto me da a entender entonces que se corren riesgos en que existirán y habrán algunos que argumentan doctrinas tergiversándolas, porque no quieren sujetarse a la sana doctrina. Sienten que es mejor tener como las ideologías humanas y no tener el mirar desde la óptica espiritual para mirar cuál es la verdadera doctrina. ¿Por qué Pablo habla de la sana doctrina? Es una doctrina sin levadura, es una doctrina perfecta, es una doctrina limpia, es una doctrina netamente de Dios. Y precisamente las amenazas a la doctrina, como ya lo hemos acabado de leer, que a través de la historia de la iglesia ha habido siempre quienes se han negado a amar la sana doctrina. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo hace mención. Yo hago una concordancia con la primera de Pedro capítulo 2 y el verso 2, donde Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, un alimento sano, un alimento sin contaminación, un alimento sin ser adulterado. Precisamente en el siglo XXI hay muchos mensajeros con doctrinas adulteradas, con doctrinas que le está haciendo un daño a su mismo cuerpo, a su misma iglesia. Iglesias enfermas en cuanto al conocimiento de la verdad, iglesias más mundanas, más apasionadas por vivir esta pasión del mundo que vivir la vida de santidad. Si habláramos de la doctrina de la santidad, que precisamente en alguna otra oportunidad podremos tratar el tema de la santidad, pero son iglesias entregadas más a la mundanalidad. Salgo, ahora podremos más luego mirar un listado de doctrinas diversas, extrañas, pero precisamente Pedro dice que debemos alimentarnos con leche espiritual, no adulterada, para que tengamos un crecimiento normal espiritual, para que tengamos una salvación completa, una confianza real en lo que es concerniente al mensaje que cada día nos alimentamos. Hay gente que no le importa qué tipo de alimento están ingiriendo, están consumiendo. Cualquiera que cante y de pronto predique un mensaje, les parece que eso está bien. Pero como Pablo habla del misterio de la revelación, para entender la auténtica doctrina, para comprender el verdadero mensaje, solo se da por medio de la revelación dada por el Espíritu Santo. Entonces, hoy en día la gente se confunde, mucha gente está preguntando, bueno, ¿y quién tiene la verdad?
Aquí me dicen que tienen la verdad. En la otra denominación me dicen que tienen la verdad. Y todos tienen la verdad. Entonces, de las tantas, ¿quién tiene la verdad? Aquí no podemos argumentar con ideas, con filosofías, con argumentos humanos. Aquí tenemos que ir al espejo del alma, que es la palabra de Dios, la que nos indica, o yo dijera, la brújula que nos señala la dirección correcta. Y en este caso que estamos viendo, lo que Pablo presenta es un celo por la sana doctrina. Me llama mucho la atención aquí en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 16, donde Pablo advierte a Timoteo acerca de tener el cuidado con la doctrina. Él dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Quien dice, tenga mucho cuidado con lo que enseña, con lo que le enseña a la iglesia. Pídale más a Dios su ayuda para que lo que enseñe sea de acuerdo a lo que enseña el Espíritu Santo y pueda constituir la iglesia y fundamentarla en la realidad de su doctrina. Entonces es muy importante que Colombia y el mundo entero puedan ir discerniendo entre la verdadera iglesia y las iglesias que no tienen la verdad. Porque es muy fácil, y en Colombia es muy fácil, documentar un organismo religioso y empezar a enseñar. Pero estas personas que no tienen el conocimiento de la sana doctrina pueden enseñar mensajes totalmente adulterados. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque todo predicador debe darle cuenta a Dios acerca de lo que enseña. Porque no es abrir una Biblia y cantar unas canciones y hacer unas oraciones y mostrar ser populares a través de los medios. Y otra cosa es tenerle el fundamento apostólico, la verdadera enseñanza de Cristo, para que seamos edificados y conforme lo ha establecido Dios en su palabra. Entonces, esos organismos religiosos le han hecho mucho daño al pueblo, a la gente. ¿Por qué? Porque muchos dicen que no hay necesidad de la santidad, que el cuerpo no va a ir al cielo, que no hay necesidad de tanta cosa, y por eso uno encuentra movimientos con un alto grado de mundanalidad, fomentando de que están preparados para irse con Cristo. Y yo creo que para poder entender la doctrina de Cristo, hay que entender perfectamente la manifestación de Dios en carne. Si para unas organizaciones Cristo no es Dios, eso entonces quiere decir que no podrán entender la original doctrina de Cristo. Me llama mucho la atención de un texto que Pablo escribe en la carta a Tito. Por allá en la carta a Tito, capítulo 2 y el verso 10. Primero, en el comienzo del capítulo habla de la enseñanza de la sana doctrina. Y en el verso 10 habla de los adornos, que es el decoro que le debe dar una persona a la doctrina de Dios.
Ese adorno tiene que ver con el comportamiento, la santidad, la asimilación de la enseñanza. Como Pablo comienza a enseñarle a Timoteo que los ancianos sean sobrios, sanos en la fe, sanos en la doctrina, que las ancianas no sean calumniadoras, que al contrario sean maestras del bien, que le enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser castas, cuidadosas de su casa, que los jóvenes se sujeten a los ancianos, que el predicador tenga una calidad de vida moral y espiritual. Esos son los adornos que debe tener, esos son los resultados de alguien que tiene la sana doctrina. Cuando uno consume alimentos con nutrientes, el cuerpo se fortalece, el cuerpo es sano. Pero si se consume alimentos ya pasados, tóxicos, probablemente va a tener problemas su salud. Y hoy en día hay muchos movimientos con una salud deteriorada por la enseñanza falsa, por la doctrina que le están enseñando, intoxicados, confundidos, que ni aún ellos mismos pueden entender. Yo no creo que el Espíritu Santo sea confusión. El Espíritu Santo es la forma de Dios revelar al hombre su gracia y su poder y su misericordia. Yo aquí no estoy siguiendo el rótulo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Es que yo soy pentecostal y no me cambio de ser pentecostal. Eso no tiene sentido. Uno, yo llevo todos estos años en la Iglesia Pentecostal porque la Iglesia Pentecostal, y no la estoy defendiendo, sino siendo auténtico en lo que digo, tiene la doctrina pura, el fundamento verdadero. Y he visto el cambio, la transformación de mi vida y la experiencia en otros, cómo Dios ha transformado realmente sus vidas. Y tenemos en la iglesia un potencial de hombres y mujeres muy sanos, porque se alimentan bien de la sana doctrina, porque viven de acuerdo a la sana doctrina, porque aman la doctrina de Cristo, la auténtica, la santa, la pura, la verdadera. Es preocupante entonces que hoy cualquiera puede abrir un espacio y formar una iglesia sin mirar si realmente lo que está diciendo es verdad, más todo buscando algunos intereses propios, que eso es lo que exactamente se puede ventilar, y no se conforman a la sana doctrina como lo enseña Dios. Entonces estos adornos que aparece aquí son el resultado, valga la redundancia, de lo que produce el producto de una doctrina santa y pura. ¿Cuál es lo que arroja una doctrina pura en el corazón de una persona? Lo vuelve sobrio, prudente, respetuoso, ama a Dios, no vive de acuerdo a la mundanalidad, se consagra, tiene fe verdadera, vive para Dios, guarda la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Y la Biblia dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, amigos y hermanos, y a todo el pueblo y los que alcanzan a escuchar y tengan la oportunidad de oír esto, vayan rompiendo todas esas cortinas religiosas, vayan evadiendo todas aquellas cosas y abran el corazón a la verdad de Cristo para que tengan resultados de una vida santa, pura, sin mancha y sin pecado. Porque si consumimos la verdad, si nos alimentamos con la doctrina sana de Jesucristo, nuestra salud espiritual será muy grande. Nuestra fe nos alcanza para pasar las turbulencias y las dificultades.
vamos a tener una confianza plena en nuestra salvación. Y una fortaleza dada por el Espíritu Santo que no nos va a dejar desmayar ni en las tribulaciones ni en ninguna otra cosa. Yo quiero referirme aquí a continuación en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, me llamó la atención esta partecita, la voy a compartir. El celo de Pablo por la santa o sana doctrina. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y tiene sus ciertos delirios, continúa diciendo el texto. Entonces aquí es muy importante que todos los religiosos y todos los movimientos evangélicos del siglo XXI hagan un estudio, un análisis sobre todos estos textos, para que se van dando cuenta que es muy probable que han enseñado cosas que no son. Entonces Pablo dice: si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Quiere decir que para poder enseñar correctamente se debe conocer primero la sana doctrina. Bueno, cualquiera que quiera enseñar lo que él quiera, pues es libre de hacerlo. El problema es que le hace daño a un pueblo. Porque como hay mucha gente, los indoctos no entienden y cualquier cosa les sirve. Hay personas que creen que porque las personas cantan y que oran y tienen una capacidad académica en su canción, que son de Dios, y eso no es verdad. Hay que examinar en la plataforma real del fundamento bíblico. Hay que analizar más de fondo la realidad, no es que porque canten o porque oren. Esas son habilidades que puede desarrollar el ser humano. Una persona no convertida al evangelio puede ser un borracho o maldiciente, puede cantar una canción. Y eso no es lo que llamamos inspiración. Eso es un don, la persona puede cantar. Hay mundanos que cantan canciones muy corrompidas y hacen llorar la gente. Porque aquí no es lo que el hombre piensa en nada. Aquí tenemos que fijar nuestra mirada en lo concerniente al fundamento de la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice que los que no enseñan conforme a la doctrina de Cristo están envanecidos y nada sabe. Eso ya es un asunto que maneja la palabra de Dios. ¿Cuánta gente en Colombia está movida simplemente por una religiosidad y no por una salvación verdadera? Entonces, en la mañana de hoy, precisamente este mensaje para todo el pueblo colombiano y para todo el mundo, y en especial pues para la iglesia Octava Sede, en el nombre de Jesús. Voy a ir precisamente a todos los comentarios dentro del marco del texto sobre las diferentes doctrinas que han existido desde los tiempos de Cristo, tomando desde esa base nomás. Pero por aquí San Marcos capítulo 7 y el verso 7 y 8 habla de las doctrinas y mandamientos de hombres. Estos legalistas ponían por encima las creencias humanas que las verdades de Dios. Entonces el Señor
les dijo: hipócritas. Razón tenía el profeta Isaías al decir: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas o como doctrina mandamientos de hombres. Amigo, yo le digo en esta mañana, fije bien los ojos, fije bien la mirada. ¿En qué tipo de enseñanza es la que le dan a usted? ¿Qué tipo de alimento es el que le están entregando? Si son organismos humanos, dogmas religiosos, doctrinas de hombres, o realmente a usted le están entregando el mensaje de vida eterna que tiene que dar unos resultados dentro de su familia, un cambio total, el abandono al pecado, y surge una nueva vida, porque el producto de la sana doctrina es que convierte al hombre en una nueva criatura. Entonces Marcos habla de las doctrinas y mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues enseñan doctrinas y no conforme a la palabra verdadera de Dios. San Mateo capítulo 16 y el verso 12 habla de las doctrinas con levadura, o más exactamente la doctrina de los fariseos y saduceos. El Señor le dice a los discípulos: no lleven pan. Ellos se preocuparon. Guárdese de la levadura de los fariseos. Y bueno, entonces los discípulos dijeron: bueno, él dice esto porque no trajimos pan. Pero después entendieron que él no les hablaba del pan, sino que les hablaba de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Una doctrina con levadura, eso parece grande y crece. Un pan que le echan levadura, lo meten al horno pequeñito y sale un pan gigante, pero lo apretamos en el puño de la mano y no queda más que un pequeño puñado de harina. Así son las religiones que tienen levadura. Parecen ser muy populares y mover masas, pero realmente no es la verdad. Es una organización con mucha altura de levadura en su propia doctrina. Efesios capítulo 4, el verso 14. Pablo habla de los vientos de doctrinas. Hoy hay doctrinas por todos lados. Hoy hay doctrinas que le dan a la oportunidad al feligrés que viva como quiera. Es algo más. Hay doctrinas, hoy en día hay unas nuevas que precisamente la persona que llega allí le dicen: bueno, usted es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si la persona lo es, dice: sí, yo soy bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, bienvenido, claro, eso está muy bien. Pero si el que asiste allí les dice: no, yo soy bautizado en el nombre de Jesús, pero quiero asistir aquí, le dice: bienvenido. A ellos les sirve que sea en el nombre de Jesús o que sea el bautismo en los 3 títulos, les sirve. Porque son doctrinas, son vientos que quieren mover masas. Y casi que yo digo doctrina, o mejor lo dijera, doctrinas transculturales. Que la enseñanza esté por debajo de la cultura. Que es más importante la cultura que la doctrina, porque al fin de cuentas, si no tienen la verdad de Cristo, pues les da igual que el pueblo viva como viva. Y por eso Pablo habla aquí en Efesios capítulo 4 y el verso 14 de los vientos de doctrinas.
Y hay doctrinas más todavía que llaman la atención. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1, habla de las doctrinas de demonios. Y explica, dice, porque estas doctrinas de demonios las practican los que prohíben casarse y mandan abstenerse en la gente de alimentos. Entonces, Dios, por su espíritu, a través de Pablo, desenmascara todas esas falsas doctrinas y las llama dentro del texto bíblico doctrinas de demonios. Continuemos viendo algunas otras más. Hebreos, capítulo 13, verso 9. Habla de las doctrinas diversas y extrañas. Que uno a veces escucha gente y se queda uno aterrado de lo que ellos mismos dicen y enseñan. Dice, bueno, pero esta persona, ¿cuál es la dirección que tiene? ¿Cuál es el concepto real de la salvación? Confundidos. Entonces son doctrinas diversas y extrañas. Dice, qué extraño lo que dice esta persona. Porque no me voy a meter con doctrinas con respecto al budismo, con respecto a los dioses falsos que hay, sino más bien dándome cuenta de que estas doctrinas que muchos las enseñan y queda uno aterrado, y uno dice, bueno, y es muy extraño lo que dice este señor. ¿Cómo va a ir al cielo si lo que está diciendo va en contra de la verdad de Dios? Y Gálatas capítulo 1 y el verso 7 habla de los pervertidores del evangelio de Cristo. Entonces tenía mucha razón el apóstol Pablo en advertir a Timoteo, en advertir a Tito, a Timoteo en su primera y en su segunda carta, que tengan mucho cuidado con lo que enseñan, que no vayan a cometer el error de enseñar cosas que no son verdad y le hagan daño al pueblo de Dios. Un cirujano puede precisamente cometer un error en el momento de una cirugía a una persona. Le puede dejar cualquier elemento de uso interno. El problema es que solo le hace daño a una persona. No le hace daño a un pueblo. Pero un error doctrinal le hará mucho daño a un pueblo. Por eso agradezco a Dios en primera instancia que me concedió la oportunidad de ser miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con relación a la doctrina. Y de aquí para el cielo, porque esta doctrina que enseña la Iglesia es auténtica y verdadera. Voy a interpretar un poco la segunda de Juan desde el versículo 1 hasta el verso 10. Primero vamos a interpretar este lenguaje de Juan en su segunda carta. En el verso 1 habla del amor a la verdad que sea compatible con la revelación neotestamentaria acerca de Cristo. Más exactamente, Juan dice que este amor a la verdad tiene que ser en acuerdo con la verdadera revelación de Cristo. Y en el versículo 7, que es como la parte central de la carta, de la segunda carta de Juan, Juan señala precisamente como engañador y anticristo a los que niegan que Jesucristo ha venido en carne.
Este señalamiento no lo está haciendo la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No, este señalamiento directo lo está haciendo Dios a través del anciano Juan. Dice el verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el anticristo. Que hay una parte muy importante en esto, para que quienes desconocen, hay gente que desconoce la manifestación de Dios en carne y se atreven a decir el Hijo Eterno de Dios, o dicen el Dios Hijo Eterno. Eso es una falsedad, eso es un engaño total. Entre otras palabras, eso es adulterar la realidad de Dios. Si niegan que Jesucristo, como lo dice Juan de una manera tan amplia, que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador, el anticristo. El verso 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y en la carta que leímos, allí Pablo a Tito le habla de la doctrina de Dios. Entonces, si Jesús no es Dios, ¿por qué aquí en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2 y el verso 10, habla de la doctrina de Dios nuestro Salvador? Es un error. Y mientras no se estudie, no se reconozca que Jesús es Dios manifestado en carne, la Biblia lo llama engañador, lo llama anticristo. Verso 10 de la segunda de Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿A cuál doctrina es que se refiere Juan? Aquella doctrina que desconocen que Jesucristo ha venido en carne, que no aceptan que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que niegan la eficacia de la redención y que niegan, entre otras palabras, el fundamento de la salvación de los pecadores. Ahora, si Pablo le escribe a Tito y le habla de la doctrina de Dios, nuestro Salvador, quiere decir que Jesús es Dios nuestro Salvador. Voy a ir dando fin al programa en la mañana de hoy para todos. Pero vamos a seguir trabajando sobre la doctrina de la unicidad. Porque es que para poder entender que Jesús es Dios hay que entrar en la doctrina de la unicidad. Si usted no es capaz de interpretar que Dios es uno desde el principio, pretenderá ponerle a la Biblia argumentos trinos que no son verdaderos. Hay que estudiar la verdad. Entonces, con la ayuda de Dios, en alguna otra oportunidad tomaremos el tema, la doctrina de la unicidad, para que vamos entonces haciendo una clarificación de lo concerniente a la sana doctrina de Jesucristo. Un abrazo para todos los colombianos y para la iglesia en general y para la octava sede en el nombre de Jesús en la mañana de hoy. Muchas gracias, que un feliz día para todos. Dios les bendiga.